Bien, hemos escuchado a los tres ponentes con los que inicia este coloquio y, sin ánimo de presunción, si podríamos decir que no se equivocó la Academia Mexicana de Economía Política cuando lo organizó, que se trata precisamente de ver los otros ángulos de Telecán y de precisar ese análisis sobre detalles específicos de este que suelen pasar desapercibidos. Es no suficientemente tratados. Es decir, es evidente que el Telecán, como nos recordó Rolando Cordera, ha sido un agente importante en el proceso de transformación de la economía mexicana y el proceso de transformación de la sociedad mexicana, sin duda. Es importante subrayar lo que nos recordaba Jorge Calderón respecto de uno de los grandes peros del Telecán y de los que menos se ha hablado, que es precisamente el de la posibilidad que a partir de Telecán tiene México para utilizar criterios de desempeño en materia de inversión extranjera. Y eso está expresamente en el capítulo 11 del Telecán, efectivamente. Pero eso, ¿para qué lo leemos? Ahora me refiero al café que me decía Rolando. Y es clarísimo el planteo que nos hace Jorge Eduardo en cuanto a qué ha pasado con México y su participación en la escena internacional. Como, sin que sea un mandato del Telecán, sí es atribuible de alguna manera al Telecán el que en todo México se esté inclinando o se haya inclinado más hacia los intereses distintos de los habituales, intereses, no solo los intereses de México con China, no solo los intereses de México con la Asociación Latinoamericana de Integración, no, son qué es lo que interesa en el marco del Telecán, o qué es lo que se cree que interesa en el marco del Telecán. Y eso es lo que nos han planteado. No voy a, ni con mucho, cometer la grosería de intentar un resumen de las tres ponencias. No sé, es que podríamos poner unos minutos unos 5 o 10 minutos para preguntas, para comentarios de los... Javier Alejo. Gracias. En primer término, expresar mi muy amplia satisfacción y la congratulación a los tres ponentes de este panel inicial del coloquio de primavera sobre la visión crítica de la vigencia por ya 20 años del Tratado de Libre Comercio entre México y sus dos vecinos de Norteamérica. Yo pienso que es muy importante que se haya puesto énfasis y es fundamental que todos los que tenemos interés en el tema agudicemos el análisis respecto de lo que ocurrió en la década de los 80. La década de los 80 fue una década crítica en el ámbito internacional y en el ámbito nacional también, en materia de acontecimientos trascendentes. En el ámbito nacional, ya mencionó Rolando de forma muy acertada los fundamentales de ellos, pero yo quisiera llamar la atención sobre dos cuestiones muy importantes que sucedieron en la década de los 80 en el país. La primera de ellas es que incluso un poco antes de que se iniciara la década de los 80, la transición demográfica mexicana había entrado ya en una inflexión
que se caracteriza por la caída de la tasa de crecimiento de las edades jóvenes antes del ingreso a la fuerza de trabajo, la caída de la tasa de crecimiento global de la población incluso, y una dramática aceleración del crecimiento de las edades que podríamos llamar laborantes o potencialmente incorporables al mercado del trabajo. Eso ya lo habíamos advertido varios durante la década de los 70. Fue advertido en el estudio sobre el problema del empleo que hicimos a mediados de los 70, en donde quedaba claro que la aceleración de la fuerza de trabajo a partir de ese momento iba a dar un crecimiento, iba a dar lugar a un crecimiento tal de la misma que escasamente podríamos llamarle un bono demográfico, sino más bien se iba a presentar una época de máxima presión del crecimiento de la fuerza de trabajo sobre los mercados de trabajo del país, y que la economía mexicana no estaba en condiciones de absorber toda esa expansión de la fuerza de trabajo, como finalmente ocurrió, que la economía mexicana fue incapaz de absorber esa expansión de la fuerza de trabajo. Incluso en los estudios que hicimos a mediados de los 70, en los modelos macroeconómicos y multisectoriales que corrimos para ese propósito, quedó perfectamente claro que ni creciendo al 10% iba a ser posible absorber toda esa fuerza de trabajo, lo cual se manifestó, como ya sabemos, en las repercusiones que acertadamente mostró Rolando en su PowerPoint. Y por supuesto también la repercusión del gigantesco proceso migratorio hacia los Estados Unidos, que empezó a manifestarse en los años 80 de forma acelerada y que en los 90 llegó a lo que a mí me gusta llamar a manifestar dimensiones de un éxodo bíblico, de dimensiones bíblicas hacia los Estados Unidos. Ese es un fenómeno gigante, inmenso, que se produce en los años 80 y que llega a su máxima manifestación en los años 90 y que no fue tomado en cuenta adecuadamente cuando se produce todo este cambio enorme de paradigma de desarrollo del país que se inicia y es el segundo gran acontecimiento de los años 80, que se inicia con la apertura de la economía nacional hacia el exterior, o podríamos decirlo de otra manera, con el cambio de la forma de inserción de México en los mercados internacionales de bienes, servicios y capitales, y que se produce precisamente durante los años 80 y expresa su expresión más dramática en 1987, en octubre de 1987, cuando el gobierno mexicano, ante su incapacidad de estabilizar la economía nacional, abre súbita y unilateralmente toda la economía al exterior. Luego viene ya el Tratado de Libre Comercio y simplemente estatuye ese cambio que se produce. Pero ocurre otro fenómeno muy importante, y es que a mediados de los 80s se define en los Estados Unidos lo que ya conocemos todos como el Consenso de Washington. Ahí me tocó vivirlo por dentro, pues estaba yo en Washington en aquella época como vicepresidente del Banco Mundial, y me tocó vivir todo ese proceso de definición del Consenso de Washington, y la idea, por supuesto, de proponérselo de manera enérgica, no solamente a los vecinos, sino a todo el mundo en los países en desarrollo. Y México, la nueva estructura de élites que llega en México al poder en esos años, adopta alegremente, entusiastamente, el Consenso de Washington y lo impone en la política nacional. Y con este trasfondo de orden cultural, político e ideológico, es que se negocia el Tratado de Libre Comercio y se inicia la implementación del Tratado de Libre Comercio.
la implantación dogmática, acelerada, acrítica del consenso de Washington en la política económica y social de México. Entonces yo siento que es fundamental penetrar en el análisis de todos esos fenómenos de trasfondo para entender realmente lo que ha pasado. Como segunda consideración, y aquí viene una observación, es muy importante observar también el efecto de la apertura, del cambio de paradigma de inserción en los mercados internacionales, la repercusión de todo ello en la distribución espacial de la actividad económica en México. Esto es algo que no se hace con suficiencia. Hay un libro mío que está en una muy cansina espera para su publicación, pero espero que ya sea pronto. Se muestra con toda claridad cómo se redistribuye espacialmente la actividad económica en México y cómo la apertura da lugar a la emergencia de una región económica integrada, binacional, entre el noreste de México y Texas. No los Estados Unidos, sino Texas específicamente. La integración económica que ha dado lugar a esta apertura y muy específicamente su expresión ya en forma de tratado del Telecán es el surgimiento de esa integración intensa y creciente entre el noreste de México, los 4 estados mexicanos vecinos de Texas, con el estado de Texas, con la economía de Texas, no con la de Estados Unidos en general, sino fundamentalmente con la de Texas. Gracias. No sé si hubiera un comentario de 1 minuto por parte de nuestros ponentes, porque se nos ha acabado el tiempo. Ya nos están esperando los ponentes de la siguiente mesa, que ya están aquí. Vamos a hacer una última pregunta y listo. Sí, una pregunta muy rápida. En este cambio de élites, incluso a nivel de la academia, ¿qué papel tuvo incluso el cambio de economistas? Es decir, ahora todo el mundo da por supuesto que hoy en día, si no vienes del ITAM, no puedes dirigir ni estar en los círculos importantes de la economía. Eso realmente también explica que este modelo sea tan intocable y no se pueda hacer ni un retoque, como se puede hacer, por ejemplo, en Brasil. Es una cuestión creo que importante, porque también las élites incluyen los economistas, que suelen tener vínculo con el gobierno y más o menos también tienen una doctrina que los gobernantes pueden asumir o no. Este tema creo que si pueden contestar es importante, creo. Bien. Creo que el negociador del Telecán no es egresado de UNAM, es egresado de aquí de la facultad, no de la facultad, pero sí de la universidad. No sé si quisiera hacer algún comentario. De no más de 1 minuto, por favor, porque ya tenemos encima la siguiente mesa. Creo que los han sido muy pertinentes y lo que valdría la pena hacia adelante es un método posible volver sobre los temas que hemos identificado que se hicieron a un lado o que de plano se declararon como impertinentes para la agenda de México y ver qué tan pertinentes podrían ser para una agenda futura a partir de la evaluación que estamos aquí tratando de armar. Yo creo que eso sería interesante y por cierto que como nota y acepto la aclaración que hace Jorge Alfonso Calderón respecto del comportamiento y posiciones del PRD en la materia, incluyendo la última campaña del ingeniero Cárdenas,